exposición, pero a pesar de no tener la exposición, tienen la enfermedad presente. La cuadrícula B es para aquellas ya también que tienen la exposición, pero que no tienen la enfermedad. Vamos a entenderlo esto más con un ejemplo. Cada una de las celdas tiene un objetivo. Por ejemplo, creemos que tener la infección de VIH te expone a contraer tuberculosis. O sea, ser un paciente VIH es un factor de riesgo para poder contraer la tuberculosis en algún momento. De un total de 109 pacientes, 41 tienen la TB, o sea, 41 personas están expuestas y 44 tienen VIH. 44 son expuestas y 41 tienen la enfermedad. 34 tienen ambas, tanto tuberculosis como VIH. Entonces nosotros si estos datos lo colocamos en una tabla, acá la exposición VIH, acá la enfermedad, tuberculosis, y tenemos, ¿no? La exposición tienen 44 pacientes. La enfermedad la tienen 41 pacientes. ¿Ya? Y hay un total de 119 pacientes. Entonces, con esos datos podemos completar la tabla. Por ejemplo, 34 pacientes tienen tanto la exposición como la enfermedad. A 47 quedan 7. A 44 quedan 10. Y sumado esto, la diferencia 109 es 58. Ya tienes completa la tabla tetracólica. La medida de asociación, ¿no? La medida, hay medidas diferentes, de diferentes escalas. Por ejemplo, cuando agarramos la frecuencia, decimos cuánto hay, cuántos hay, ¿no? Qué tan frecuente es, qué tan probable es o qué tan riesgoso es. Esas son frecuencias. Pero si yo hablo de asociación, me pregunto con cuál es la fuerza de asociación, con qué fuerza de asociación se está midiendo, ¿no? Y si quiero ir un poco más allá, el impacto. ¿Qué tan importantes son las medidas de intervención sanitaria para afrontar X o Y problema sanitario? Acá les voy a mostrar un pequeño video. Se trata de una biografía de Ignaz Philipp Semmelweis, ¿ya? De la historia sobre la asepsia. A ver, un segundo, vamos a ver esta historia. Directamente vamos a buscarla. Quiero que repasen en los momentos principales de la historia. Ignaz Semmelweis. A ver, ¿me dices? ¿Puedes escuchar el audio? No, doctor, ¿No? no ¿No? se escucha. A ver. A ver, un segundo. ¿No? ¿Ahora? ¿No? Bueno, doctor, A ver, vamos a buscarlo directamente en YouTube. doctor, tal vez sea la forma en la que compartió, que a veces se comparte sin audio, la pantalla. A ver, un segundito, por favor, un segundito. Me decías, disculpa, no te escopí. Doctor, a veces cuando se comparte en el Meet, la pantalla, se comparte sin audio. Tal vez podría fijarse si está el botoncito para compartir audio. Ya, a ver.
Ahí se puesto, ¿no? Tampoco, doctor. Qué raro. Ya, yo les voy a ir contando la historia, ¿ya? A ver dónde está. Configuración, subtítulos activos. Vamos a activar subtítulos también para que pueda. Ya, a ver. Ya. Se puede leer, pero ¿verdad? Sí, doctor. Listo, listo. Les voy a compartir el link más tarde y ya. Es la historia sobre el lavado de manos. ¿Ya? Y cómo es que se gastan millones y millones en todo el mundo en hacer esta actividad. Pero todo empezó a fines del siglo XIX, en donde no se conocía nada de los gérmenes, no había nada absolutamente, no sabía qué era el microscopio. Entonces, ahí era la teoría miasmática la que empezaba a tallar. Y la limpieza no era conocida como la conocemos ahora. En ese momento, muchos cirujanos operaban con mandiles como si fueran carniceros. Dice, instrumentos sin esterilizarlos, mucho menos lavarlos, nadie los secaba, nadie los limpiaba. Estos instrumentos serían a través de un húngaro llamado Ignaz Semmelweis que se demostraría la importancia justamente del lavado de manos, justo en 1846. Viena, una escuela de medicina que tenía su hospital, en el cual trabajaba de residente a cargo de la primera sala de obstetricia durante varios meses. Agobió una enfermedad, la fiebre puerperal. Todas las mujeres que daban a luz morían poco después de dar a luz, cada año, y nadie sabía por qué. Todas las personas entraban al parto y muchas de ellas no salían. O si salían a los días nada más de dar a luz, empezaban a morir. Y todos ellos morían antes de la muerte presentaban fiebre. Entonces, algunos dijeron que estaban causados por brujería, por miedo, el hecho de que la mujer estuviese no casada, por ejemplo, era una posible causa, un odor o hedor que, que enturbecía a algunos médicos. Pero, eh, pero en algún momento se vio que habían dos salas, una que estaba liderada por médicos o regida por médicos y otra por parteras. No había obstetrices en ese momento, ¿no? La sala en la cual estaban controlados las parteras tenían tasa de mortalidad muy inferior a la que estaba liderada por los médicos. Entonces decíamos, ¿qué diferencia hay entre el pabellón de médicos y el de las parteras que pueda aumentar tanto la mortalidad en el lugar de los médicos? Y no se podía hallar la causa, ¿no? La tasa de muerte seguía aumentando más y más en ese lugar. Entonces, Ignaz Semmelweis, inquieto como todos los investigadores, por error, por una cuestión de la vida, uno de sus colegas se cortó el dedo al momento de hacer una autopsia. Y después de cortarse el dedo, se fue a atender a otras parturientas. Las parturientas habían muerto después de eso. Entonces, Ignaz Semmelweis dijo, hay algo en las manos de los médicos que hace que las señoras que están dando a luz padezcan fiebre y posteriormente mueran. Entonces, muchas de las mujeres eran atendidas por médicos que las atendían inmediatamente después de hacer autopsias. Entonces, Ignaz Semmelweis dijo que hay algo en sus manos, tienen que lavárselas antes de atender a cualquier otra persona. Entonces, imagínense decir en esa época que los médicos estaban matando a las personas o matando a sus pacientes era pues una herejía. Era algo muy, muy grave. Que uno de tus colegas te diga que estás asesinando a mucha gente. Él mismo, Ignaz Semmelweis, dice, Dios santo, cuántas mujeres se mandaba a la tumba, ¿no? Entonces instauró inmediatamente una política obligando a todos los médicos a lavarse las manos, con una solución de agua clorada en ese momento, ¿no? Inmediatamente se instauró esa medida,
la tasa de mortalidad empezó a disminuir. Los niños cada vez nacían más sanos y estaban con sus madres que los acompañaban. Entonces, por una de las razones muy más inaceptable, y no podía ser comprendido esto por el resto de sus colegas. Evidentemente fue tachado en su época. Ahora fácilmente hubiéramos hecho un hisopado, ¿no? Hubiéramos sabido qué germen hay, pero en ese momento no se sabía. Nadie pensaba que estuvieran haciendo nada mal. Y entonces él dijo que los colegas eran los cómplices de la muerte. Por esa herejía, él fue internado en un hospital psiquiátrico. A los pocos años, murió. Y como ocurre en gran parte del mundo, cuando ocurre la muerte de una persona, mucho después se reconocen sus proezas, sus hechos, su aporte, su legado. En este caso, el legado de Ignaz Semmelweis fue dar vida a través de una intervención sanitaria muy simple, que es el lavado de las manos. Fueron ya muchos años después de su muerte que se descubrió, gracias al descubrimiento del bacilo de Koch, por ejemplo, la existencia de los gérmenes. Mucho después de esto, se hicieron libros acerca de Ignaz Semmelweis. 30 años después se erigió esta imagen, fíjense, en donde está Ignaz Semmelweis y en la parte de abajo una madre con su hijo en brazos agradecida. Esta estatua está actualmente en Viena y es sitio obligado de visita médica, visita turística médica, cuando vaya ya por Europa. ¿Qué es lo que nos enseña esta biografía? ¿No? Primero, a ser inquietos, a ser perspicaces, a poder preguntarse siempre qué hay de más o qué hay de menos o por qué están pasando ciertas cosas, ¿no? Ignaz Semmelweis en su momento, cuando no se sabía nada de esto, se hizo esa pregunta y parcialmente obtuvo una respuesta. Dijo que eran las manos de sus colegas quienes estaban matando a las mujeres. Pero cuando dio a conocer sus resultados o su descubrimiento, pues fue tildado de loco. Era más fácil, pues antes que aceptar que él estaba haciendo bien las cosas, era más fácil internarlo en un manicomio, decir que estaba loco, desacreditarlo y finalmente pues no hacerle caso. Esta historia nos ayuda a varias cosas. Primero, a saber que las circunstancias o eventos de interés, en este caso la fiebre puerperal, tiene posibles causas, posibles factores. ¿Qué tan fuerte es este factor? De eso depende la medida o la fuerza de asociación que nosotros vamos a estudiar ahora. Cuanto más hay más riesgo, es la magnitud. Si es más o menos riesgo, es la dirección. ¿Sí? Y para saber si es que es debido al azar o es algo analíticamente estadístico, vamos a ver si esto se debe o no al azar con el valor de P. Pero para decir que algo es causa de otra cosa, ya estamos en una teoría multidimensional, ¿no? De multicausalidad. Un solo evento es causado por múltiples factores. Es por eso que se estudian los famosos factores asociados o factores de riesgo asociados a un daño en particular. Es Sir Austin Brandon Hill en 1975 que te dice que además de la fuerza de asociación, que sí es importante, tu relación tiene que tener consistencia, tiene que tener especificidad, tiene que tener especificidad, tiene que tener temporalidad, o sea, tiene que la exposición ser antes del evento. Tiene que haber un gradiente biológico, plausibilidad, coherencia, experimentación, analogía. Lo que quiere decir que se tiene que cumplir con todas estas condiciones para decir que algo es potencial causa de otro evento. Nosotros vamos a ver solamente la fuerza de asociación en esta oportunidad.
Por eso vamos a ver dos puntos: riesgo relativo y odds ratio. Primero, riesgo relativo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos en diferentes puntos esta simbología, ¿no? ¿Qué pasa si vemos esto en una botella? ¿Qué me dicen si vemos este triángulo en una botella? ¿Qué significa? Alerta. Peligro. Peligro, Peligro. muerte. Acá, Radioactivo. perfecto. Esta, Electricidad. sí. Fuego, acá. Tóxico. Perfecto. Entonces, todas estas señales implican daño, riesgo, peligro. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo? Es justamente la probabilidad de que ocurra este daño o hecho. Este daño o hecho puede ser enfermar, convalecer, hospitalizarse, sufrir o morir. ¿Sí? El riesgo representa la mayor o menor vulnerabilidad que tienen ciertos grupos de sufrir determinados daños. Obviamente, este riesgo está en función al conjunto de factores que aumentan esa probabilidad, que se llaman medidas de riesgo, factores de riesgo o enfoques de riesgo. Vamos a hacer un ejemplo. Estas 5 enfermedades y estos 5 factores. ¿Quién de los 5 que están a la derecha tiene mayor riesgo de padecer tuberculosis? El habitante pobre de una gran capital. ¿Correcto? ¿Quién tiene mayor riesgo de padecer lepra? Amazonía. Sarampión. El niño sin El vacuna, niño sin vacuna. Cáncer. Un fumador. el fumador. Exacto. Exacto. ¿Ustedes saben esto? Porque más o menos han estudiado la etiopatogenia de cada una de estas enfermedades dentro del curso que corresponde, ¿no? Estos serían las condiciones o características de los pobladores que generan mayor probabilidad de sufrir un determinado evento o en consecuencia. Estos serían los factores de riesgo que podrían generar el evento en cuestión. Matemáticamente, ¿qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo es la relación de incidencias. Incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Es relación de incidencias. Por eso también los estudios mediante los cuales se obtiene el riesgo relativo se llaman estudios de incidencia. Nosotros con el RR nos preguntamos cuánto más o cuánto menos riesgo tiene el grupo expuesto comparado con el grupo no expuesto. Matemáticamente, acá tienes las letras de la tabla tetracórica. El riesgo relativo sería los que tienen la enfermedad presente y la exposición presente sobre el total de los expuestos. Sería incidencia de expuestos sobre quienes tienen la enfermedad, pero del grupo que no está expuesto. O sea, incidencia de no expuestos. Incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos, riesgo relativo. El estudio o el diseño del estudio que se utiliza para poder hallar el riesgo relativo está en función a la dirección de la investigación, que siempre es para adelante, el tiempo para adelante. Tenemos una población cuya característica es que no tenga el evento de interés. O sea, es personas sin la enfermedad. Estas personas las dividimos en dos. No necesariamente tienen que ser grupos iguales. Son aquellas personas que están expuestas a un determinado factor, por ejemplo, fumadores, y aquellas que no están expuestas, por ejemplo, no fumadores. Después de determinar su exposición, nosotros hacemos un seguimiento durante un tiempo para ver quiénes de estos grupos, de ambos grupos,
presenta o no la enfermedad. Con la enfermedad, sin la enfermedad. Igual acá en los grupos no expuestos, con la enfermedad, sin la enfermedad. De esta relación, de aquellas personas que están enfermas y están expuestas, sale la incidencia de expuestos. Y de aquellas que están enfermas, pero sin la exposición, sale la incidencia no expuestos. Ya saben, esta relación es el riesgo relativo. Este es el diseño de los estudios de cohortes. Por ejemplo, Ignacio Menvals. Esta es la sala donde atienden las obstetras, las parturientas, perdón, las parteras. No son obstetras, ese siglo no existía la obstetricia. Las parteras. Y aquí está la sala de los médicos. Estos son los datos desde 1841 al 46 del total de nacimientos en cada una de las dos clínicas y el total de muertes. ¿Ya? Por ejemplo, en 1846, en la sala de los médicos, 459 muertes de 4.010 nacimientos, dando una tasa de 11.4. Mientras que la tasa en la clínica de las parteras era 2.7, que significa 105 muertos de 3.754 nacimientos. En total, la tasa de los médicos era 3.992 y de la tasa de las parteras 3.38. En manos de los médicos morían 3 veces más que en manos de las parteras. Está lo mismo, pero en líneas, ¿no? Desde 1841 hasta el 46. Estos son datos reales. Y con estos datos hacemos, ¿no? ¿Cuál es la exposición en este caso? El tener las manos sucias. Exposición presente o no lavarse las manos. Exposición presente, exposición ausente. ¿Y cuál era el evento que se vigilaba? La muerte por fiebre puerperal. ¿Cuántas muertes han ocurrido y cuántas han salvado, ¿no? Estos datos, como reitero, se sacan de este cuadro. Para resumir, 1989 entre la sumatoria, que sería 20.042, sobre 18.053 ante 10.500. Tenemos esta razón. Y el riesgo es 1.45. Y su intervalo de confianza, 1.41 y 1.48. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Atender los partos con las manos sucias era en ese momento 45% más riesgoso de provocar muertes por fiebre puerperal que atenderlos con unas manos limpias. Lo mismo. A ver, 17.000, ya. Lo mismo para acá. Este es el EpiInfo, ya van a utilizar ustedes en donde colocamos los datos y te da el mismo valor, ¿no? Riesgo relativo, 1.45. Ya. Ignacio Menvals no es que lo haya planificado, ni él sabía que cuál era el diseño de cortes, ¿no? Simplemente dio una hipótesis y se empecinó en demostrarla. Matemáticamente hablando, lo que hizo fue reducir el 45% de muertes provocadas por los médicos en su papel. Y este es el primer lavabo dado en su honor, y este es el libro Diatheology y Diaprophylaxis, escrito por Ignacio Menvals, ¿no? En ese año todavía, que ya se volvió célebre 30 años después de su muerte. Algo así, no nos queremos comparar, ni mucho menos, pero nos sucedió algo similar. Yo en el 2020, exactamente el 16 de junio del 2020, yo estaba a cargo del comando COVID acá en Cusco, ¿no? Y se me ocurrió, pues, en una entrevista en Cusco en Portada, recuerdo, indicar que mucha gente en ese momento pensaba que la altura nos protegía, porque Cusco no estaba teniendo los mismos casos que Lima, que Loreto, que Arequipa. Todo el Perú estaba ardiendo en COVID, pero Cusco no. Cusco estaba tranquilo, con las salas de hospitalización vacías. Y todos decían, pues, es por Machu Picchu, es por Sacsayhuamán,
es la altura, ahí salieron estudios de Bolivia, de los Alpes, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un loco que está acá en la foto, y dije, ¿no? Dejen de pensar que la altura nos protege, es un error garrafal. Ese fue mi comentario, ese fue mi modo de decirles, por favor, cuídense, no es la altura quien nos está salvando, era el equipo de epidemiología que estamos trabajando en ese momento. Y todos pues en las redes sociales estallaron, ¿no? ¿Quién es ese pata? ¿Quién le ha ganado? ¿Dónde está? Etcétera, etcétera. Ahí todavía está actualmente ahí en el Facebook, en esos lugares. Todas las cosas amables y no tan amables, ¿no? Que me pusieron por predecir que la pandemia nos iba a devastar. Lo cual meses después pues se cumplió. Se cumplió. ¿Sí? Hicimos un estudio en ese momento de factores asociados y justo preguntamos por el hecho de que creen como factor de riesgo, aquellas personas que creen que la altura les protege, ¿no? De acuerdo a los entrevistados y a los hechos, me salió 2.15. ¿No? No salió significativo por una cuestión de tema de muestra, pero el riesgo estaba ahí. Aquellas personas que creían que la altura les protegía, tenían el doble de riesgo de enfermar por COVID, en comparación a aquellas personas que no pensaban eso. ¿Mm? Nosotros demostramos eso matemáticamente, también lo dijimos anticipadamente, pues no fueron después de las miles de muertes en el Cusco que pues nos volvieron a preguntar, ¿no? Y decir cómo usted sabía. Pero bueno, eso ya es otra historia. OR. Hemos visto RR. ¿Por qué pongo esta última lámina del RP? Porque matemáticamente significan lo mismo. Solamente que el diseño para poder calcular el RP es un diseño transversal, nada más. Pero matemáticamente es lo mismo. Si el RR es razón de incidencias, el RP es razón de prevalencias. OR. Cuando les pongo esta imagen, ¿qué se les viene a la mente? Probabilidad. Juego del azar, ¿no? La suerte. Probabilidad. Chance. Odds significa chance. No, antes nosotros cuando no teníamos internet, ni juegos en línea, ni celulares, etcétera, pues jugábamos en la calle, pues los niños normales de hace muchos años, 30 años, 35 años, jugábamos en la calle y solíamos jugar diferentes cosas. Y cuando uno de nosotros perdía, le pedía por una nueva oportunidad al otro equipo, ¿no? Y le decíamos, dame un chance, dame una chance, dame una oportunidad más. El odds es, para un determinado evento, la probabilidad de que ocurra o de que no ocurra. O sea, es la razón entre la probabilidad de éxito, o sea, que ocurre el evento, y la probabilidad de fracaso, o sea, que no ocurre el evento, que es el complemento, 1 menos P. ¿Mm? Probabilidad o razón de éxito entre no éxito, ese es el OR. El OR es un estimador del RR, o sea, se aproxima, pero no es el evaluador del riesgo real, del riesgo exacto. ¿No? Aunque se expresa con menor fortaleza, ¿no? El OR, recuerden esto, casi siempre sobreestima el riesgo. Por ejemplo, de caballito, Johnny Hopkins, ¿no? Corre una carrera. La probabilidad de que gane Johnny es 60%. Por lo tanto, la probabilidad de que pierda es 1 menos 60%, o sea, 40%. Si tú divides 60 entre 40, tienes 1.5. O sea, el chance, el odds de que Johnny Hopkins gane la carrera es del 50%. Muchas casas de apuestas actualmente juegan con estos números para dar sensación de mayor, como les digo, oportunidad de ganar a sus apostantes. Cuando ustedes apuesten,
o si lo hacen en algún momento, pues no se fijen en el chance que te da la casa de apuestas, sino hagan el cálculo de lots para que vean el riesgo o la razón real o probabilidad real de que su equipo favorito gane un partido. Les aseguro que les va a ir mejor. Entonces, el odds, ¿no? Mide las probabilidades, es una probabilidad. El risk es el medir el riesgo, pero el odds mide la probabilidad de tener un evento de acuerdo a que la exposición esté o no esté presente, ¿no? Entonces nosotros vemos el odds en los casos, esto hay que corregir, es casos, y odds entre los expuestos. A ver, esto vamos a corregir. Acá no, ya después lo voy a corregir. Es odds de casos sobre odds de expuestos. Entonces, matemáticamente, según nuestra tabla tetracórica, es más fácil, es el producto del cociente de productos cruzados. Esta es la forma matemática larga, o también denominado la CC, ¿no? A por D sobre C por B. En este caso, los estudios que te dan OR son los estudios de casos y controles. Nosotros vemos hacia el pasado. El tiempo nunca cambia, pero la dirección de la investigación sí se va hacia atrás. Es una investigación retrospectiva. Entonces, tenemos nosotros la población, de acá sacamos los que tienen la enfermedad y los que no la tienen, para poder buscar en el pasado si estos que tenían la enfermedad tienen o no tienen el factor. Y estos que tenían el control tienen o no tienen el factor. Por lo tanto, tendremos una odds de casos, ¿sí? Que son aquellos expuestos que tienen la enfermedad, y la odds de controles, que son aquellos expuestos que no tienen la enfermedad. Razón de odds, odds ratio. Ejemplo. Bueno, acá había una foto, pero John Snow, no sé si han oído hablar del padre de la epidemiología. ¿Sí? John Snow, en la epidemia del cólera de 1853-54, vio algo particular en Main Square, ¿no? Que este es el croquis. El área azul son las viviendas cuyo abastecimiento de agua estaba a cargo de una empresa de prestación de servicios, de una EPS, vamos a decirle así, de una EPS. Mientras que la que está sombreado con rojo eran pobladores que estaban dependiendo de otra empresa abastecedora de agua, ¿no? Entonces, lo que hizo Jon Snow fue contar muertos, ¿no? La empresa azul que estaba al lado del río era Southwell Vauxhall y la empresa roja era Lambert, ¿ya? Vio que a las 4 semanas el número de muertes era 286 comparado con 14 de Lambert. A las 7 semanas ese número aumentó a 1263 comparado con los 98 de Lambert. En tasa, 71.4 versus 5.3 y a las 7 semanas 31.5 versus 37. Entonces, de 3.7, perdón. Algo estaba pasando. Del número total de hogares había un número específico. Te daban una tasa, 315 por cada 10.000 hogares, de aquellas que estaban tomando agua del sistema de color celeste, de la empresa de Southwell Vauxhall. Mientras que de Lambert, de los 26.000 hogares que tenía a su servicio, solamente registró 98 muertes. Estos datos fueron pasados a esta tabla tetracórica. Igualito, ¿no? Que el abasto de agua sea de Southwell Border es el Vauxhall, es el factor de riesgo. Y si tomabas agua de Lambert es la ausencia del factor de riesgo.
muerte por cólera y que no haya muerto por cólera. Hecho los cálculos, ¿sí? Productos cruzados, tenemos ese dato y el OR sale 8.64. Es un OR alto. El intervalo de confianza, ya vamos a ver de qué se trata el intervalo de confianza. Ya es una estimación específica, es un rango de probabilidad. ¿Qué significaba eso? Que los pacientes que han fallecido por cólera era 8.64 veces más probable de que hayan bebido agua del sistema de Vauxhall, Southward Vauxhall, en comparación a aquellos pacientes que bebieron agua del sistema de Lambert. Recuerden, cuando hago casos y controles, veo hacia el pasado. Veo el evento, pero busco en el pasado al factor de riesgo. Lo mismo hago con el EpiInfo. Y acá tenemos el OR. Fíjense, el OR aquí es 2.64. ¿No? Perdón, 8.64. Y el RR es 8.40. O sea, ligeramente el OR está sobreestimado. Ligeramente. ¿No? Pero casi siempre el OR sobreestima el verdadero riesgo. El verdadero riesgo de enfermarse y consumir de ese sistema de agua era pues 8.4. Entonces John Snow hizo esto. Este es el mapa de que John Snow y cada una de las barritas negras representa un fallecido. Él mapeó todos los fallecidos y se dio cuenta que en esta esquina, en esta esquinita, se presentaba la mayor cantidad de muertes. Y lo asoció a una pileta, esta pileta que estaba justamente en esa esquina. Cuando Jon Snow dijo que era la pileta o algo en el agua que salía de la pileta que estaba matando a la gente, nuevamente la gente se rió de él. Lo tiraron de loco, lo internaron en un centro psiquiátrico, murió en la pobreza y muchos años después le dieron el crédito correspondiente. Mucho antes de que siquiera se descubriera el bacilo de Koch, que era el causante etiológico del cólera. Algunos recortes de la época, fíjense, muchos niños y ancianos tomando agua justamente de esa pileta servido por la muerte. Y cómo es que el trabajo de Jon Snow con un poquito de mapeo sirvió para poder sellar finalmente esa pileta. En honor a él, esta pileta actualmente está presente y tiene un candado, ¿no? Y al frente de esta pileta se encuentra el bar Jon Snow, sitio obligado de todos los epidemiólogos de visita cuando estemos por ahí. Yo todavía no he ido, en algún momento voy a estar por allá. ¿Se entendió? RR y OR. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Sí. Estos ejemplos lo hacen más digerible, mucho más bonito. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos el ER o el OR? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Ya? 0, 1, infinito. 1 es neutro. Si es que un factor de riesgo o factor protector, en este caso representado por esta línea, ¿ya? Tenemos el punto medio, que es el estimado, y el límite inferior y límite superior del intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza en cualquier momento cruza esta línea, decimos que no está asociado. Si el intervalo de confianza, como en este caso, está a la derecha de la unidad, no la cruza, a la derecha de la unidad, decimos que es un factor de riesgo, porque la incidencia de expuestos será mayor que la incidencia de no expuestos. Por otro lado,
si el factor está a la izquierda de este dato, de la unidad, vamos a corregir esto. Ya está. No puede ir más allá de la unidad. No puede ir más allá de la unidad. Listo. Si está a la izquierda, decimos que es un factor de protección, porque la incidencia de no expuestos será mayor a la incidencia de expuestos. Entonces, todo estimado o toda medida de asociación tiene su intervalo de confianza, que es un rango que te dice que la probabilidad de que el valor estimado esté en ese rango es del 95%. Ya, eso ya para la parte de tesis van a ver bien por qué es importante el 2.4. Lo dejo ahí nada más. ¿Cómo se interpreta? Si es que yo tengo de 0 a 0,3, es un beneficio grande. Perdón. Si cruza la unidad, o sea, de 0,9 a 1.1, quiere decir que no hay efecto. Si es menos de 1, estamos ante un beneficio. Beneficio leve, 0,6 a 0,8, moderado, 0,4 a 0,5, menor a 0,3, beneficio grande. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen RR o R menor a 0.3? Las vacunas. Vacunas como intervención sanitaria ha demostrado tener un costo y efectividad mayor al de cualquier otra intervención sanitaria. Y pasado a la unidad, sin incluirla por supuesto, de 1,2 a 1,6, el riesgo es leve. De 1,7 a 2.5, el riesgo es moderado. Y si es mayor a 2.5, el riesgo es elevado. Es por eso que se trabaja mucho con ese dato, para el cálculo de tamaño muestral, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo leo? Si los expuestos es el 2% y los no expuestos, incidencia es el 1%, RRs expuestos entre no expuestos, 2 entre 1, 2. 3 entre 1, 3. ¿Qué se dice? ¿Los expuestos tienen 2 veces más riesgo o tienen 2 veces el riesgo? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que se debe leer? A ver si es que hay alguien ahí. Hola. Sí estamos, Doc. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo se leería? ¿Alguna opinión? ¿2 veces el riesgo? 2 veces el riesgo. No puede ser 2 veces más, porque estaríamos hablando de 3. Por ejemplo, si yo digo, yo me estoy comparando con un niño de 10 años, ¿de acuerdo? Yo tengo 40 años. Yo tengo 4 veces la edad del niño o tengo 4 veces más la edad del niño. Cuatro veces. La edad, ¿de acuerdo? Entonces no puedo poner este más. Tengan cuidado al momento de interpretar. Es 2 veces el riesgo. Este sería 3 veces el riesgo. 3 entre 2, 1.5. Cuando ocurre esto, pongo 50%. ¿Sí? Los expuestos tienen 50% más riesgo. O 1.5 veces el riesgo, de cualquier manera.
4 entre 3 es 1.33. Quiere decir que los expuestos tienen 33 veces, perdón, 33% más riesgo. ¿De dónde sale ese 33? Al 1.33 le resto la unidad. Así sale. Al revés, 0.67. Quiere decir que los expuestos tienen 0.67 veces el riesgo. Pues también puedo restarle a la unidad 0.67, me sale 33%. Entonces puedo decir que los expuestos tienen 33% menos riesgo. Igual, 0.20 riesgo relativo significa que los expuestos tienen 80% menos riesgo. Cuando estemos entre 0 y 1, hacemos esta operación. 1 menos RR y lo leemos como por ciento menos riesgo. Si estamos entre 1 y 2, ya también hacemos lo contrario. RR menos 1 y decimos por ciento más. Y más allá decimos veces el riesgo. Si sale 3, 3 veces el riesgo. Si sale 7, 7 veces el riesgo. Si sale 30, 30 veces el riesgo. Solamente esas reglas funcionan de 0 a 1 y de 1 a 2. Ya. Acá ya entramos a la parte matemática netamente, ¿no? Para yo poder comparar proporciones dentro de la tabla tetracórica, voy a utilizar un estadístico específico que se llama prueba de chi cuadrado. Ustedes habrán escuchado hablar de chi cuadrado, ¿no? Esta es la tabla del chi cuadrado para el valor de P. Esta es la tabla que nosotros utilizamos para ver probabilidad del chi cuadrado. ¿Y qué es el chi cuadrado? Es la sumatoria de la diferencia cuadrática entre lo observado y lo esperado sobre el valor de lo esperado. ¿Ya? Hablando de los odds. Y el valor del chi cuadrado está en relación al valor de P. ¿Ya? Acá tenemos ese detalle. Fíjense. 0.05 para el valor de P es más o menos un 97.5 en una tabla de una distribución chi cuadrado de una sola cola. Eso ya después lo vamos a detallar. Y 3.84 en el caso del valor de 0.05. Este dato también es interesante. Ya. Este es el OR. ¿De acuerdo? Ese es el valor del OR. Este valor es la prevalencia. Lo que está en la línea de las X es la prevalencia. Y cada una de las curvas representa el riesgo relativo. Vamos a ver esto. Cuando la prevalencia de la enfermedad es menor al 5%, en este punto, por ejemplo, el OR será 3.1, digamos. Y el RR, ¿qué será? 3.0. Si la prevalencia de la enfermedad es menor al 5%, el OR se aproxima bastante al riesgo relativo o al riesgo verdadero. Pero eso no ocurre cuando la prevalencia es mayor. Si, por ejemplo, la prevalencia en este caso es casi 35%, el OR será 0. Casi 4, 0.52 más o menos, ¿ya? Pero el RR será 0.5. 0.2 décimas debajo del 1 parece poco, pero no lo es. En una distancia de 1 a 0 es una gran diferencia. Acá la van a notar más. Cuando la prevalencia de la enfermedad es 40%, el RR o riesgo verdadero es 2, pero ese mismo valor expresado en OR es casi 6. ¿Se dan cuenta? El OR sobreestima el riesgo. ¿Qué pasa? Acá tenemos 1000 pacientes. En cada cuadro, 1000 pacientes, ¿ya? La cantidad de expuestos no cambia. 500, 500. Expuestos, no expuestos. 500, 500, 500, 500. No cambia.
¿Qué es lo que varía? La incidencia. En un escenario de una incidencia de 1%, el OR sale 4.05, pero el riesgo relativo, el riesgo verdadero es 4. La diferencia es pequeña. Si la incidencia cambia 5%, también la variación es relativamente pequeña. Pero fíjense, si la incidencia es mayor, 10%, ya acá hay una gran diferencia. El riesgo relativo no cambia, sigue constante, 4, 4, 4. Pero el OR acá sí está sobreestimado, 4.6. En 20%, 5.4. Y en 30%, 6.77. Entonces, cada vez mayor es la prevalencia, mayor será la sobreestimación del OR. Fíjense. Incidencias por diferentes colores. Si es 1, el valor del OR aproximado será 0.41. Y el riesgo relativo es 0.43 para todos. Si va aumentando la incidencia, el OR va disminuyendo, lo que quiere decir que está diciendo que es cada vez un factor de protección mayor. Y se va alejando cada vez más, 0.39, 0.35, 0.30, etcétera, etcétera. Ya. A ver, voy a ver si acá algo les voy a dar. Esto ya es criterios de impacto. Este es, por ejemplo, un estudio que hicimos en trabajadores. En un momento nos indicaron, ¿no? Cuando estaba trabajando en el Ministerio de Salud, que veamos la efectividad de la vacuna, en este caso de la Sinopharm, BBI-CoV, contra el SARS-CoV-2 en trabajadores de salud del Perú. Entonces nosotros incluimos toda esta información a julio de 2021. Solo 5 o 6 meses después de que inició la vacunación, exactamente en febrero de 2021. Entonces nosotros estamos midiendo 3 eventos: infectados, hospitalizados y fallecidos. Deben entender que para ver la efectividad, yo lo que hago es a la unidad le resto el riesgo relativo. Entonces, estos eran los participantes, vacunados, no vacunados, que han sido hospitalizados, fallecidos o infectados. Aquí están los datos. Una medida de seguimiento, porque el estudio de corte implica seguimiento, personas, días de seguimiento. Acá está la densidad de incidencias por 1000 días de seguimiento, que es la división de esto sobre esto, ¿ya? Y para ver la tasa, esto sobre esto da 0.63, que es la razón de densidad cruda, con su intervalo de confianza. Esto se transforma en efectividad, ¿no? Con el complemento. 1 menos 0.63, 26.3%. La efectividad de la vacuna para poder prevenir la infección salió 26.3. ¿Qué quiere decir? Que no servía. Mucha gente se colocó la vacuna creyendo que ya no iba a tener la enfermedad, cosa más falsa, ¿no? Y terminaron siendo los primeros infectados, se confiaron demasiado. Yo me recuerdo cómo es, ¿no? La mezcla de la emoción en ese momento, ¿no? Con un poco de desconocimiento, ignorancia y miedo tal vez, ¿no? Yo recuerdo claramente que cuando muchas, miles, millones de personas se pusieron la primera dosis de la vacuna, esa era la foto, ¿no? Para las redes sociales. Dios es grande, bendito sea, la vacuna, la vida, etcétera, ¿no? Ponían su comentario, pero ponían su hombro con la primera dosis. Millones de esas personas terminaron infectados semanas después y cientos de ellas murieron. Y es que creyeron falsamente que la vacuna, es más, solo una dosis de la vacuna, claramente se dijo que 2, pero solo una dosis de la vacuna, creyeron que era suficiente. Entonces se ponían la vacuna y se iban a la fiesta, a las reuniones, y tenemos lo que ya todos conocen.
En ese momento nosotros le dijimos a Sagasti, al presidente, la vacuna no sirve para prevenir la enfermedad. Pero si tú quieres prevenir complicaciones, te previene hospitalizaciones hasta en 68%. Puede llegar al 74%. ¿Sí? Pero está más o menos en ese rango. Y si quieres que un paciente no muera a causa de COVID, la vacuna sí es efectiva y llega al 91%. Puede llegar hasta el 94%. Entonces, ¿valió la pena vacunarse? Claro que sí, absolutamente sí, pero no por el motivo correcto. Ahí están los datos con la efectividad y nosotros dijimos, ¿no?, que no sirve para prevenir infección. Eso también nos dio un modo de entender la medida de asociación y la investigación con el impacto correspondiente. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a detener la grabación. ¿Alguna pregunta?